Hola a todos, bienvenidos de vuelta al canal. A petición de algunos de ustedes, vamos a hacer la charla que hicimos para el Congreso de Anestesiología del 2024 de la Regional de Cundinamarca. Fue una charla de 20 minutos y pues vamos a intentar emular esa charla. Muchos de ustedes están muy interesados en anestesiología y en el abordaje perioperatorio de patologías tan frecuentes como fibrilación auricular, así que decidimos pues volver a retomar ese video y traerlo aquí al canal. Ellos nos pidieron que la modalidad de las charlas tenían que ser un reto clínico, un caso clínico, e irlo desglosando a lo largo de la conferencia. Entonces es lo que vamos a hacer en el video de hoy. No va a demorar mucho, este video es más o menos de 20-25 minutos, está planeado para eso, así que vamos a dar inicio. Llevamos un caso clínico de la vida real, un paciente masculino de 70 años, agricultor, consultó y lo habían hospitalizado por dolor abdominal y le detectaron una masa en abdomen y le encontraron una hemicolectomía. Este paciente no tenía antecedentes, nos pidieron la valoración por una frecuencia cardíaca de 120 por minuto y un pulso irregularmente irregular. Este era el típico paciente que ya estás a punto de terminar el turno, te quieres ir, ya tienes hasta los planes para la noche con tu novia y le dices ya voy a salir, voy a llegar temprano, pero te pasan esta interconsulta faltando 10 minutos para que puedas salir. Y es la típica interconsulta que sabes que va a tener más arandelas de las que tú quieres. Entonces, pues obviamente tiene 120 de frecuencia cardíaca. Lamentablemente pues tú dices, bueno, hay que hacerle un electrocardiograma a este paciente, el pulso es irregular, tiene signo del déficit del pulso, ya sabes que vas a encontrar en el electrocardiograma y es este trazado: ondas RRs irregulares, complejos estrechos, no alcanzas a ver una onda P claramente visible, pues definitivamente es una fibrilación auricular. Y ahora sí, definitivamente sueltas tu maleta porque te tocó quedarte por lo menos unas media hora valorando a este paciente. Miras la analítica sanguínea, creatinina 1.9 miligramos de decilitro, rápidamente te das cuenta que su tasa de filtración es de 40 cc por minuto. El resto de paraclínicos, transaminasas, hemograma, electrolitos, tiempos de coagulación y glicemia son normales. Entonces, tú considerarías normalmente que esto es una cirugía a tiempo sensible. No puedes ponerte a esperar a ver de pronto 6 meses, diferirla, una junta, porque entre más tiempo pasa, más riesgo hay de que el paciente haga todas las mutaciones necesarias para que haga una metástasis en estadio muy avanzado. Pero tú le calculas unos puntajes, y los puntajes que tenemos, por ejemplo, ya los que vieron los videos del canal, RCRI de 1 punto y un NSQIP con una mortalidad de menos del 1%, prácticamente le darían el aval a este paciente para la cirugía. Sin embargo, vamos a darnos cuenta que la fibrilación auricular nos complica todo en un perioperatorio. Bienvenidos a esta charla. Le agradecemos nuevamente a la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación por habernos invitado al Congreso Regional del 2024, Restos de Anestesiología, navegando la complejidad, evidencia y manejo anestésico en situaciones difíciles. Fuimos representando al Hospital Militar y al Hospital Universitario de la Nacional. Entonces, ustedes deben saber que por lo menos solo en Estados Unidos se realizan 33 billones de cirugías y la gran mayoría, como nuestro paciente, son pacientes hospitalizados. Y en el mundo son más o menos 313 millones de cirugías anuales. El 45% de las cirugías son en pacientes de más de 50 años de edad. El 25% de ellos, me refiero a los pacientes que están hospitalizados y van a irse llevados a una cirugía, tienen algún tipo de enfermedad cardiovascular, y el 6 al 7% de ellos se clasifican como un riesgo quirúrgico alto, una mortalidad alta, un riesgo de complicaciones cardiovasculares mayores altos. Y ahora volvemos a nuestro paciente con fibrilación auricular que va a ser llevado a una cirugía no cardiovascular. Tienen que saber que por lo menos en este registro de más de 8 millones de pacientes, se encontró que el 16% de las cirugías no cardiovasculares tienen fibrilación auricular, y que esta fibrilación auricular te aumenta el riesgo de mortalidad a 30 días, aumenta un 30% el riesgo de mortalidad en los pacientes que van a ser llevados a nuestras cirugías, y además aumenta un 31% el riesgo de falla cardíaca, un 40% el riesgo de ACV, un 14% el riesgo de sangrados. En este registro también se mostró que presentar una fibrilación auricular, así tengas puntajes bajos, te aumenta el riesgo de mortalidad. El simple hecho de tener fibrilación auricular
te aumenta y te genera un mayor riesgo de mortalidad en cada uno de los estratos de RCRI. Es decir, que normalmente un RCRI de 0 o 1 puntos, que tú dirías la mortalidad realmente es menor al 1%, te aumenta un 37 al 51% el riesgo de mortalidad. Y eso va pasando con cada uno de los estratos. Entre más alto, más riesgo de mortalidad. Y esto uno pensaría que es por el hecho de encontrar fibrilaciones auriculares de nuevo, pero no. El riesgo de mortalidad se aumenta independiente si la cirugía es urgente o programada. La fibrilación auricular es una comorbilidad que aumenta los desenlaces adversos en nuestros pacientes que van a ser llevados a cirugía no cardiovascular. Y ante eso, pues nosotros decimos tranquilos, siempre hay una guía para todo. Vamos a ver qué nos dice, por ejemplo, el Colegio Americano de Cardiología para manejar apropiadamente una fibrilación auricular en un perioperatorio. Pues mira que ellos solo le tienen unos cuantos párrafos, lamentablemente, y te dicen que ante una cirugía que tenga una fibrilación auricular debemos hacer un abordaje multidisciplinario. Y que hay que hacerle el tratamiento que siempre estamos acostumbrados a hacer en una fibrilación auricular, y que básicamente tenemos que hacer también control de comorbilidades. Nos quedamos un poco cortos, no nos dicen mucho, y hay otros centros que se lanzan un poco más y nos dicen que, por ejemplo, en la Clínica Mayo, en sus protocolos de valoración perioperatoria, nos dicen que, bueno, tienes una fibrilación auricular, lo que tienes que hacer es tratar de controlar su frecuencia cardíaca, trata de llevarlo a una frecuencia de menos de 110 latidos por minuto en un escenario perioperatorio. Sin embargo, cuando tú miras esta recomendación, que algunos dirían que es una recomendación floja, lo mismo en la Mayo, que se quedan un poco cortas, en realidad esto no es porque los investigadores o los diseñadores de esas guías les haya dado pereza, sino porque no hay mucha evidencia de cómo tratar una fibrilación auricular en un postoperatorio. Entonces lo primero que deberíamos hacer es respirar profundo y manejar esta fibrilación auricular como usualmente aprendimos a manejar la fibrilación auricular. Ya depende si te gustan más los americanos o si te gustan más los europeos. Vamos con los americanos. Los americanos nos dijeron que todo paciente con fibrilación auricular tienes que hacerle el SOS. Lo primero, la primera es establecer su riesgo de accidente cerebrovascular en el siguiente año, optimizar sus comorbilidades, la O, y la otra es controlar sus síntomas. Y dentro de la O, buscar las patologías altamente prevalentes en fibrilación auricular, como falla cardíaca, qué tanto ejercicio realiza, si presenta hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo, obesidad, etanol o sueño. Esas son cosas que deberíamos buscar en cada una de nuestras consultas, porque son altamente prevalentes en fibrilación auricular o porque pueden complicar los desenlaces de los pacientes con fibrilación auricular. Bueno, ya habrán quienes les gusten las guías europeas y Europa más que Estados Unidos, pero los europeos prácticamente nos hacen un SOS pero con otras palabras. Entonces la C nos tienen la mnemotecnia de CARE, y la C sería de control de comorbilidades, A de evitar ACV, R de reducir síntomas y E de control cuando lo volvemos a evaluar. Pero independientemente de lo que tú le vas a hacer, que esto hay que hacerlo, hay que buscar sus comorbilidades, mirar si tiene apnea del sueño, hipertensión arterial, mirar su obesidad, control del peso. Tenemos que definir el control de la frecuencia versus el ritmo. Tenemos que ayudar a bajarle los síntomas a este paciente. E inicialmente no había una gran diferencia entre controlar la frecuencia versus el ritmo. No había diferencias basados en algunos estudios que teníamos. Un estudio clásico que es el AFIRM, más de 4.000 pacientes los llevaron a control un grupo con fibrilación auricular, bien sea en escenario estable o en urgencias. A un grupo los llevaron a control del ritmo, les pusieron medicamentos antiarrítmicos, y al otro grupo les pusieron tratamientos que solo disminuían la frecuencia cardíaca, beta bloqueadores o calcio antagonistas, y compararon a 5 años si había algún tipo de diferencia en mortalidad en ambos grupos. Vean que a lo largo del tiempo, a 5 años, si bien es cierto que la mortalidad es alta, 20 al 25%, no hubo diferencias significativas entre el grupo de control del ritmo versus control de frecuencia. Pero si nos dimos cuenta de algo: cuando tú le pones un antiarrítmico a un paciente con fibrilación auricular y lo mantienes así, a lo largo del tiempo le aumentas el riesgo de torsión de puntas, bradicardias o arritmias. Y esto hace que los antiarrítmicos no sean una opción tan atractiva para mantener a largo plazo los pacientes con fibrilación auricular. Entonces tendríamos que más bien elegir control de frecuencia cardíaca, porque tiene menos efectos adversos. Pero ¿qué tanto le vamos a bajar la frecuencia cardíaca? Y les traje el estudio RACE Trial, el cual nos mostraba que
para los autores, la elección de una frecuencia cardíaca baja era para esa época, estamos hablando del 2010, era para esa época un poco arbitrario. Era basado en el consenso de expertos. Entonces, para esa época los expertos decían, mira, nosotros lo beta bloqueamos o le ponemos calcio antagonista y bajamos la frecuencia cardíaca. Que en ejercicio no esté más de 110 y que en reposo no esté más de 80. Si tú logras eso, consideramos que la fibrilación auricular está con una respuesta ventricular controlada. Sin embargo, esto solo se logra en el 67% de los pacientes. Así que los autores del estudio dijeron, no, déjase solo ese rango de 110 porque se logra en el 97% de los pacientes. Y vamos a mirar qué le pasa a esos pacientes a 36 meses. Este grupo con frecuencias, yo les digo más relajadas en la revista, pero ellos le dicen lenient, ¿cierto? Van a buscar unas frecuencias más lenient o más permisivas versus un control estricto de la frecuencia cardíaca, y les hicieron un seguimiento a 36 meses buscando muerte por causas cardiovasculares, hospitalización por falla cardíaca, ACV, embolismos sistémicos, sangrados o eventos arrítmicos que amenacen la vida. Vean que a lo largo del tiempo el control estricto versus el control permisivo no tuvo diferencias significativas en cuanto a los desenlaces duros de enfermedad cardiovascular. Es decir, que bajar la frecuencia cardíaca de esta forma tan estricta no solo es más difícil, sino que no impacta de ninguna forma en los desenlaces cardiovasculares de los pacientes con fibrilación auricular. Y hasta ahí, todos decíamos que daba lo mismo ponerle antiarrítmicos o beta bloqueadores y que esto dependía si el paciente persistía sintomático en los siguientes controles. Pero finalmente en el 2020 a todos nos pareció muy agradable que apareciera este estudio que marcó un hito, se llama EAS-AFNet. El estudio EAS-AFNet hizo prácticamente lo mismo que el estudio AFFIRM. En este estudio, los pacientes con fibrilación auricular de novo de menos de un año los llevaron al control del ritmo temprano en el primer año versus el tratamiento estándar con beta bloqueadores, y si persistían sintomáticos, probablemente ponerles algún antiarrítmico, y les hicieron un seguimiento inclusive a 8 años. Perdón. El desenlace primario fue mortalidad por causas cardiovasculares, ACV, hospitalización por falla cardíaca o síndromes coronarios agudos. Y vean que al final del estudio, a los 8 años después de la autorización, hubo una disminución del desenlace primario a favor del control temprano del ritmo. Pero algo todavía más sorprendente, que fue lo que dio el golpe sobre la mesa, y es que control del ritmo temprano en el primer año logró reducir mortalidad, algo que es muy difícil en la cardiología y en general en la medicina, y por eso se considera un standard care, intentar hacer un control del ritmo en el primer año. Lógicamente tienes que saber que la mayoría de los pacientes estuvieron con tratamiento antiarrítmico, pero este estudio, a diferencia del AFFIRM, incluyó un 8% de pacientes que fueron llevados a ablación de la fibrilación auricular. Es decir, no solo pusieron antiarrítmicos, también llevan a los pacientes a un tratamiento invasivo del control del ritmo. Esto es mucho más efectivo, es muchísimo más efectivo, y ahora sí los controlaron y les controlaron el ritmo de una forma real y pues obviamente tangible. Quizá es esto lo que hizo que hubiera una diferencia entre el estudio EAS-AFNet versus el AFFIRM. Mira que los investigadores te dicen que aparentemente incluir aislamiento de las venas pulmonares y ablación de la fibrilación auricular como estrategias adicionales a los antiarrítmicos para el control del ritmo de fibrilación auricular inclinó la balanza de EAS-AFNet a favor de una intervención en cuanto a desenlaces favorables. Pero no nos aceleremos. ¿Qué pasa si más bien somos permisivos? ¿Qué pasa si apenas encontramos una fibrilación auricular de novo, como en nuestro paciente, está estable, esto es de novo, no hay que salir corriendo a hacer una cardioversión eléctrica? ¿Qué pasa si le hacemos más bien control de frecuencia y esperamos? No le ponemos de una vez antiarrítmicos. A los 30 días, ¿qué pacientes lograrán un control del ritmo mucho más rápido? E intuitivamente, esta pregunta la hacemos todos los días en la revista de cardiología. Les decimos a los que están ahí, y casi todos decimos, no, pues uno esperaría que a las 4 semanas, si tú le pones un antiarrítmico, haya más pacientes que hagan control del ritmo. Pues no, cuando tú haces un tratamiento, eso le vamos a llamar un tratamiento demorado, cardioversión demorada. El paciente está estable, le pones tratamiento control de frecuencia y esperas a ver qué pasa. Si se inestabiliza, le haces cardioversión eléctrica.
O el otro grupo, que es hacer una cardioversión rápida con cardioversión eléctrica o antirrítmicos de golpe, que pasa a los 30 días. Independientemente de lo que le hagas, el 90% a 4 semanas ya están en control del ritmo. Con una gran diferencia: cuando tú esperas un poquito, hay menos cardioversiones eléctricas y menos antiarrítmicos que en el grupo que le haces de una vez el control del ritmo. Es mucho más agresivo, y el desenlace en cuanto a control del ritmo a ritmo sinusal a 4 semanas es exactamente el mismo que cuando esperas con un pequeño beta bloqueador, recordándonos esa ley de 1-1-1-1, en donde nos dice que en las primeras 48 horas es donde generalmente los pacientes con fibrilación auricular de nuevo vuelven a entrar en un ritmo sinusal. No existieron diferencias significativas en cuanto a eventos adversos entre ambos grupos: el que esperó a ver qué pasaba y el de tratamiento temprano antiarrítmico. Entonces, ¿en qué momento debemos hacerle un control del ritmo después de todos esos estudios que han aparecido en los últimos 20 años? Vamos a ver lo que hacíamos antes. Antes encontrabas una fibrilación auricular, entonces buscabas el control de síntomas con un beta bloqueador o un calcio antagonista. Si persistía con los síntomas, le adicionabas un antiarrítmico, porque no había una diferencia entre ambos, y si a pesar de eso seguía sintomático, le hacías ablación. Hoy en día, ¿qué hacemos? Hoy en día encontramos una fibrilación auricular, de inmediato le arrancamos el control de frecuencia y vamos discutiendo con el paciente si además le hacemos control del ritmo, sobre todo si es el primer año del diagnóstico, y siempre y cuando sea un paciente que tenga un riesgo favorable, o digamos una probabilidad pretest favorable para que entre en ritmo sinusal. ¿Cuáles son los pacientes que más se benefician y que más responden a un tratamiento para el control del ritmo? Pacientes relativamente jóvenes, menos de 65 años, que las mujeres embarazadas, pacientes que no tengan muchas comorbilidades, que pacientes que no estén postrados en cama y que lleven con fibrilación auricular mucho tiempo, pacientes que tengan un alto riesgo de ACVs, pacientes que tengan una aurícula que no esté suficientemente remodelada, aquí dicen que sea normal o máximo moderadamente dilatada, que tenga una fibrilación auricular recurrente y muy sintomática. Todo paciente con falla cardíaca deberíamos plantearlo, llevarlo a control del ritmo para recuperar la patada auricular, y que sea difícil de controlar su frecuencia cardíaca con tratamiento beta bloqueador, o esto que es muy importante, que el paciente prefiera el control del ritmo al control de frecuencia. O sea que siempre debemos incluirlo dentro de las discusiones cuando hacemos el diagnóstico de fibrilación auricular. Entonces, tú puedes poner un antiarrítmico. ¿Cuál es el problema de los antiarrítmicos? Están cargados de efectos adversos, y son lentos, son demorados. Mira este estudio, como en pacientes que tienen fibrilación auricular les comenzaron a poner antiarrítmicos, y el más potente, el más rápido, fue flecainide. Pero cuando tú intentas poner flecainide, miras el inserto del medicamento, te puede llegar a hacer hasta asistolia al paciente, pero es que tú no lo ves, y generalmente el inicio se hace intrahospitalario. Propafenona es altamente efectivo. Perdón. Lo único es que tú no lo vas a poner en pacientes con enfermedad coronaria o estructuralidad cardíaca, porque podría llegar a aumentar la mortalidad. La amiodarona, que sé que se suele dejar de forma, no me gusta decir universal, porque esto prolonga el QT y eso puede ser peligroso, porque está también cargada de efectos adversos sobre tiroides, sobre córnea, sobre piel, bueno, entonces, sobre el pulmón. Entonces, la amiodarona, que se reserva para pacientes con fracción de eyección reservada, usualmente se tarda hasta 12 horas en lograr un control del ritmo en casi el 50% de los pacientes. Son extremadamente demorados en controlar el ritmo, y ni hablar del resto de tratamientos antiarrítmicos, y es por eso que aparecen otros tratamientos mucho más efectivos para el control del ritmo, como por ejemplo el aislamiento de las venas pulmonares, independientemente cómo lo hagas, bien sea con un balón, con crioablación, con radiofrecuencia. Después de 90 días, que es lo que llamamos el periodo de blanqueo, que es un periodo en donde permitimos que el paciente vuelva a hacer uno que otro paroxismo, después de eso, a 12 meses logran el control del ritmo, por lo menos en el stop AF, de un 74% de los pacientes, casi 75%, distinto a otros antiarrítmicos que se demoran mucho más, y esto lo hacen de forma sostenida y consistente a lo largo del tiempo. Entonces, un paciente con fibrilación auricular, que nos lo encontramos así como nuestro paciente de novo, además de buscar todas las comorbilidades que mencionamos, lo primero que deberíamos proponernos es bajar la frecuencia a menos de 110. Él tenía 120, le ponemos un beta bloqueador.
Luego le hacemos un ecocardiograma, miramos cuánto es su fracción de eyección, porque si es menor o igual al 40%, podríamos continuar con ese beta bloqueador. No le pongas calcioantagonistas como verapamil o como el diltiazem, porque son inotrópicos negativos. Y podrías plantearte ahí sí, durante el control de la frecuencia, el control del ritmo. Esto tiene que ser compartido con el paciente. Y la mayoría te dicen que sí, que quieren volver a entrar en un control del ritmo. Pero la gran novedad de las guías del año pasado es que te dicen, bueno, si la FEBI está reducida, déjale amiodarona. Si la fracción de eyecciones está levemente reducida, amiodarona o dronedarone. Y si no tiene enfermedad cardíaca, no tiene estructuralidad, le podrías poner propafenona. Esta propafenona actúa rápido, tan rápido que tú puedes hacer la táctica de la pastilla en el bolsillo, no lo dejas por horario y le dices al paciente, pues mira, si tú sientes las palpitaciones, te tomas la tableta y vas a ver que eso en cuestión de 1 a 2 horas ya vas a estar otra vez mejor. Pero la novedad es que a la misma altura de los medicamentos ya nos apareció el aislamiento de venas pulmonares. Ellos le llaman ablación con catéter. Entonces tenemos que comenzar a plantearnos con nuestros pacientes un control de ritmo de forma temprana, porque esto no es una opción perioperatoria, requiere una valoración, requiere una anticoagulación por lo menos 4 semanas y va a ser demorado. Y nuestro paciente, recuerden que es tiempo sensible, en este caso solo nos quedaríamos con control de frecuencia. Y ahora vamos a hablar de anticoagulación y cirugía no cardíaca. Un paciente que tiene fibrilación auricular usualmente está o con warfarina o con DOACs, bien sea dabigatran, rivaroxaban, apixaban en nuestro medio. Hoy en día solo se quedan con warfarina aquellos pacientes que tienen válvulas protésicas mecánicas, aquellos pacientes que tienen estenosis mitral moderada o severa y aquellos pacientes que tienen anticuerpos antifosfolípidos. Esos pacientes deberían estar anticoagulados con un INR 2 a 3, salvo que sea una mitral, en cuyo caso sería 2.5 a 3.5, o más bien la meta que nos dicen es cercano a 3. Y los DOACs para el resto de pacientes que tengan un CHAS-VA mayor o igual a 2 puntos. Hablando un poquito y recordando nuestros anticoagulantes DOACs, que son nuestros favoritos y primera línea, apixaban y rivaroxaban y el factor 10A, dabigatran el 2A, todos tienen un inicio de acción en 2 a 3 horas. La eliminación renal varía, la de dabigatran es del 80%, la de apixaban del 25%, en el medio está rivaroxaban 33%, y esto es importante para proteger el riñón y más adelante para evaluar qué pacientes tendremos que ajustar con la creatinina o con la tasa de filtración. La vida media de la apixaban y el rivaroxaban es de 9 a 11 horas, pero el efecto de duración es de 24 horas. Lo mismo para el dabigatran, 12 a 14 horas y 24 horas. Si el paciente tiene enfermedad renal crónica, con dabigatran suele ser la vida media mucho más larga. En los laboratorios que se pueden elevar es los tiempos de coagulación, PT, PTT y tiempo de clock time, tiempo de coágulo activo. Esos van a salir elevados, esté bien o no también anticoagulado, es decir, sobre anticoagulado o anticoagulado te van a salir altos. Solo puedes saber que el paciente tomó el anticoagulante porque salen elevados, pero no te dicen que tan bien anticoagulado o mal anticoagulado está. Y los antídotos para apixaban, rivaroxaban tenemos los derivados del factor protrombínico y andexanet. En cambio para dabigatran también tenemos los derivados del complejo protrombínico y de arusizumab, que ya lo hemos visto en los videos del canal. Entonces, ¿cómo le hacemos la anticoagulación al paciente? Tenemos el riesgo isquémico versus el riesgo de sangrado. Tenemos que hacer esa balanza. ¿Cómo definimos el riesgo isquémico? En 2024, Thompson y sus colaboradores nos dijeron cuáles son los pacientes con alto riesgo isquémico. Solo vamos a hablar de fibrilación auricular, pero aprovecha porque aquí están los otros pacientes con riesgos trombóticos o riesgos isquémicos. Pero hablando de fibrilación auricular, el CHAS-VASc mayor o igual a 7, un moderado CHAS-VASc mayor o igual de 5 a 6, y bajo 1 a 4. Eso nos define cuál es el riesgo el que el paciente nos haga un evento isquémico en el perioperatorio. Y el riesgo de sangrado no lo clasifican como mínimo, bajo, moderado y alto riesgo. Riesgo mínimo son aquellos pacientes que van a procedimientos de bajo riesgo, obviamente que casi no te van a sangrar. Esto no le gusta mucho a los electrofisiólogos, es que uno les dice que sus procedimientos son de riesgo mínimo de sangrado. Por ejemplo, que ponen un marcapasos, un CDI, una angiografía por acceso radial, pues son procedimientos que no hay necesidad de suspender completamente la anticoagulación. Por eso aquí la recomendación no es suspender DOACs, pero esto es entre comillas, porque sí se suspenden, pero de una forma especial. Procedimientos dermatológicos menores, como resección de masas.
la facomulsificación o la faquectomía y procedimientos dentales menores como extracción de hasta 3 piezas dentales en el mismo tiempo quirúrgico. Ahí se recomienda no suspender los DOACs, pero en realidad lo que cuando tú miras el texto de los distintos expertos te dicen pues que mira, si es rivaroxaban no le des el DOAC en la mañana, que lo pone en la mañana y le das el DOAC en la tarde. Y si es apixaban, entonces le suspende la dosis de la mañana, que lo pone en la mañana, y en la tarde le das la dosis de la noche. En caso que el cirujano considere alto riesgo de sangrado, se puede suspender la anticoagulación durante todo el día del procedimiento. El riesgo tromboembólico de estos procedimientos es menor del 1%. El riesgo de hematoma de un bolsillo de un dispositivo de estimulación eléctrica cardíaca es de solo el 1.3 al 2.1% cuando no suspende la anticoagulación. Y el riesgo de sangrados de cirugía de facoemulsificación con anestesia local obviamente es del 0 al 2% sin suspender la anticoagulación, es muy bajo. Esos pacientes con riesgo moderado de sangrado e intermedio podría suspenderles solo 24 horas el DOAC, excepto dabigatran que se suspende 48 horas. Si la tasa de filtración es menor de 50 ml por minuto, el resto de pacientes le suspende solo 24 horas. Un dabigatran con una tasa de filtración más de 50, cualquier apixaban, neoxaban o rivaroxaban se lo suspendes porque el riesgo es bajo o moderado, 24 horas. Si el paciente tiene alto riesgo de sangrado, estos son cirugías, anestesia epidural, cirugías de cáncer mayor, esófago, gástrica, colon, etcétera, cirugías ortopédicas mayores como reemplazos de rodilla, de cadera, cirugías reconstructivas plásticas, cirugías que pues si bien no son de cáncer, son por ejemplo cirugías toracoabdominales como una colectomía, transuretrales, o cirugías urológicas que pueden aumentar mucho el riesgo de sangrado, biopsias renales, procedimientos como una CPRE, cirugías por ejemplo vasculares de algunos órganos como los riñones, o cirugías que comprometan espacios encerrados como el corazón, o cirugías y bloqueos nerviosos profundos. Esos pacientes tienen un riesgo en donde si te sangran ocurren catástrofes. Entonces no se suspenden 24 sino 48 horas todo lo que sea rivaroxaban, apixaban o dabigatran, siempre y cuando la tasa de filtración sea mayor o igual a 50. En dabigatran, cuando la tasa de filtración es menor de 50, se suspenden 4 días la anticoagulación. Si el paciente tiene un riesgo bajo o moderado, que lo operen y al siguiente día le inicias el DOAC. Pero si el paciente tiene riesgo alto de sangrado, al siguiente día el posoperatorio no le inicie la anticoagulación y defines con el cirujano entre el segundo y tercer día, cuando ya estén seguros que ya no está sangrando, iniciarle nuevamente el DOAC. Todo esto apareció a raíz de un estudio que se llama el estudio PAUSA. El estudio PAUSA tomó más de 3.000 pacientes con rivaroxaban, apixaban o dabigatran y fueron llevados a cirugía. Y se les suspendió 3 a 5 veces la vida media. Es estos son 3 a 5 veces la vida media lo que suspendieron los pacientes, lo que acabamos de decir. Del anticoagulante, según su riesgo quirúrgico, la edad promedio fue 73 años, eran abuelos, pacientes de 67% hombres, y el chasvano era bajito, era 3.4 puntos. ¿Qué notaron? El riesgo de sangrado a 30 días, cuando aplicas ese protocolo que acabamos de decir, fue menos del 2%, el riesgo de tromboembolismo arterial fue menos del 1% a 30 días, y la mayoría de los eventos ocurrieron a los 2 días del posoperatorio. Duquetis nos sugiere en su artículo, basado en estos resultados, no lo dice expresamente, pero prácticamente uno podría decir que si tú sospechas que el paciente tiene un riesgo alto de sangrado, obsérvalo. 24 o 48 horitas, obsérvalo, porque la mayoría de los sangrados ocurrieron los primeros 2 días del posoperatorio. Es importante que tú recuerdes que los DOACs, si tú puedes medirlos, cuando están por encima de 50 nanogramos por mililitro, están plenamente activos y te va a sangrar el paciente. Si están entre 30 y 49.9 es un riesgo residual, son los niveles residuales y en teoría no aumentan significativamente el riesgo de sangrado. Y menos de 30 nanogramos por mililitro son ya niveles indetectables, ya no hay anticoagulante probablemente en la sangre del paciente. Cuando aplicas este protocolo y esperas 3 a 5 vidas medias, después de 36 horas que suspendiste el DOAC, el 90.5% de los pacientes con apixaban, el 95% con dabigatran y el 96% con rivaroxaban tienen niveles ya indetectables, menor de 30, o sea que es un protocolo bastante seguro. Y niveles residuales ahí entre 30 y 49.9 en un 5% para apixaban, 0.5% para dabigatran y rivaroxaban un 14%.
Nos falta un grupo. Este estudio PAUS no nos habló de qué hacer con los pacientes con tasa de filtración por debajo de 30, porque ahí estaban contraindicados, pero recuerden que ya las guías nos dicen que entre 15 y 30 tú podrías ponerle dosis bajas de apixaban o rivaroxaban. En estos pacientes depende el riesgo de sangrado. Si tú tienes un paciente con alto riesgo de sangrado, procedimiento con alto riesgo, su tasa de filtración menos de 30, suspéndele 3 días en anticoagulante, el DOAC. El resto de pacientes con riesgo bajo o moderado, suspende solo 48 horas, como ya aprendimos a lo largo de la charla. Pero no vamos a dejar por fuera a la pobre warfarina. La pobre warfarina, suspenderla y hacer la terapia puente depende del riesgo trombótico del paciente. Pacientes con alto riesgo isquémico, es decir, un CHA2-VASc de 6 o 7 puntos o más, tú en esos pacientes le suspende la warfarina al día 5 antes de la cirugía, esperas 48 horas, le haces un INR, si ya está por debajo del rango terapéutico, le inicias anticoagulación con enoxaparina y la suspendes 24 horas antes del procedimiento y eventualmente que lo operen, y entre el día 2 a 3 le inicias de nuevo la enoxaparina. Desde el día 1 le inicia la warfarina, recordando que más o menos entre el tercer y cuarto día ya va a alcanzar otra vez los rangos terapéuticos y se le reinicias a la dosis que venía recibiendo el paciente. En el resto de pacientes con riesgo bajo o moderado de isquemia, un CHA2-VASc que esté entre 1 y 6 puntos, esos pacientes puedes dejarlos sin puente de anticoagulación. Ya para finalizar, si el paciente nos llega con una cirugía emergente y está anticoagulado, ¿qué hacemos? Esto depende mucho. Si la cirugía es emergente, en menos de 6 horas hay que operarlo. Si la cirugía es urgente, entre 6 y 24 horas, o semiurgente, entre 25 y 48 horas, hay distintos abordajes. La que más nos preocupa, el ortopedista, el cirujano nos dice, tengo que pasarlo ya, en menos de 6 horas, no hay tiempo. Entonces, depende si tú puedes medir los niveles de DOACs. Si puedes medir los niveles de DOACs, solo cuando esté por debajo de 50 y está por debajo de 50 puedes pasarlo sin problema. Le dices, no, probabilidad de que te sangre es muy baja. Pero si está mayor o igual a 50 o peor, que es lo que nos pasa a la mayoría de nosotros, si no tienes forma de medir esos niveles de anticoagulante oral, es mejor reversar de una vez, ponerle el antídoto y que lo operen. Porque cuando pasa esto, el riesgo de que te sangre ese paciente de una forma catastrófica es del 17 al 23% y el riesgo de trombosis de un 7 al 16%. No te puedes poner a esperar, toca que lo operen porque no se muere o pierde una extremidad o un órgano. Entonces le pones Andexanet. Si tienes apixaban dosis 5 cada 12 o rivaroxaban 20 cada día, le pones una carguita, un bolo de 800 y el mantenimiento 8 miligramos por minuto. Y esto te va a costar unos $10,000. Baja la dosis 15 de rivaroxaban o 2.5 cada 12 apixaban. La carga, el bolo es de 30 por minuto, máximo 400, y el mantenimiento 4 miligramos por minuto, es decir, 120 minutos, 480 miligramos, 9 viales. Esto vale más o menos $10,000. Si es hidarosizumab para dabigatran, independientemente de la dosis que tenga, le pones 2.5 gramos. Y dependiendo, si tú crees, ahí le puedes poner un bolo de refuerzo a los 5 a 10 minutos de otros 2.5 gramos, que es altamente recomendable ese bolo de refuerzo. Y el número de diales son 2, puede repetirse según la necesidad que tú veas. Perdón. Y esto te va a costar $5,000. Pero si tú no tienes ninguno de los reversores, como suele pasar en la mayoría de las instituciones, entonces le pones el derivado de complejo protrombínico, 50 unidades por kilo, el vial tiene 500 a 1000 unidades, y eso te va a valer en promedio unos $4,000. Ya los mensajes para llevar a casa: no es frecuente llevar pacientes con fibrilación auricular a cirugías no cardiovasculares. La fibrilación auricular aumenta el riesgo de desenlaces adversos en cirugía no cardíaca. Hay que utilizar el SOS del CARE en todos los pacientes que veas con fibrilación auricular, tengan o no una cirugía pendiente. Recordar los tiempos apropiados para suspender la anticoagulación antes de la cirugía no cardíaca y considerar los reversores de anticoagulantes en casos emergentes y quizá en los urgentes. Muchas gracias por su tiempo.